A nuestro doctor de la compañía, Frank Castillo, que nos estará capacitando sobre el sistema nervioso en tiempos de COVID-19, como también para saludar a nuestros queridos socios que se encuentran en línea. Así que quiero darle la bienvenida con mucha energía a nuestro doctor Frank Castillo. Por favor, todos acompáñenme con un 5, todos con un 5 a recibir a nuestro líder, Frank Castillo. Señor, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ismael? ¿Qué tal, familia Naturana? Primero, extenderles el saludo más caluroso y saber si es que se me escucha. Si se me escucha, por favor, colocarme un número 7 para tener la confirmación del caso. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a empezar con la capacitación del día de hoy. Y es un tema bastante relevante y un tema que no debe pasar por alto. Sé que en este momento estamos hablando de pandemia, enfermedades virales, sistema respiratorio, pero el tema del sistema nervioso es bastante clave hoy en día. Así que tú tienes que entender primero lo que tienes en las manos. Ya Naturana como oportunidad siempre, siempre está a la vanguardia, estamos innovando, los sistemas educativos que manejamos son muy potentes y déjame decirte algo, lo que tenemos es oro puro y tienes que saber aprovecharlo, pero como un mentor me dijo en su momento, si tú estás en la industria de salud y bienestar, tienes que entender que este negocio, si bien es cierto, está relacionado a la medicina alternativa, pero también es ciencia directa. Así que como es ciencia y como Naturana siempre se preocupa por la innovación constante y la información valedera, te vamos a compartir un tema muy novedoso y para eso voy a pedir que por favor me ayuden con la siguiente lámina. Ismael, adelante. Excelente, entonces vamos a hablar del tejido nervioso como tal y lo que yo quiero que tú entiendas es que el sistema, el cuerpo humano siempre tiene un mecanismo de función. A eso nosotros le llamamos la placa motora, pero la placa motora para que tenga un efecto neurovascular siempre, siempre tiene que estar en mucha coordinación. En este caso vamos a hablar básicamente de la anatomía y básicamente estamos refiriéndonos al tema del tejido cerebral, el cerebro, el encéfalo, como tú quieras llamarlo, y tienes que entender que este es el centro de comando. Únicamente va a tener dos funciones en específico. Uno, la función de a partir de esta masa encefálica nazcan muchos cables, muchos agentes derivados que van a convertirse en nervios a lo posterior, pero también tenemos una serie de sustancias químicas que van a ser liberadas por este medio. ¿Correcto? Entonces, como puedes ver a la imagen del lado derecho, el cuerpo humano está básicamente constituido por una red gigante de nervios. En este caso, cada nervio está derivado a un órgano en común, una función en común, y eso lo vamos a ir explicando en la siguiente lámina porque quiero que se entienda al más alto nivel. Como yo les venía mencionando, hablábamos del tejido cerebral, pero tenemos que entender que la unidad básica, la unidad funcional es la neurona. Y en esta imagen voy a explicar cómo es que funciona la neurona, cómo es que si alguna porción de la neurona se ve afectada, tendremos ciertas enfermedades, ¿no? Llámese neurodegenerativas, enfermedades en salud mental, enfermedades por deficiencia de función de algún órgano, entre otras. Básicamente, la neurona está compuesta por un cuerpo, que es aquella zona azul que tú estás viendo, es el cuerpo de la neurona, tiene en la parte central un núcleo y finalmente tiene unas extensiones que tú puedes ver que se llaman las dendritas, ¿no? Que son las de color azul, que van dando como terminaciones enraizadas. Esta neurona también tiene una cola, como la podrás ver, pero lo curioso es que está bañada de una sustancia color amarilla. Esta sustancia color amarilla tiene una función muy importante dentro del complejo de la neurona porque estamos hablando de una sustancia viscosa, una sustancia coloide, medio acuosa, que nosotros en medicina la conocemos como la mielina. Si bien es cierto, la neurona, una de las tantas funciones es transmitir un impulso eléctrico, también es la de hacer comunicación con otra a través de señales químicas. Y para eso
tienes en la parte final de la neurona hacia el lado izquierdo otras dendritas que están más distales al cuerpo. Quiere decir que hay una neurona sináptica, que es la que va a ejercer la comunicación, en este caso el impulso nervioso, y una neurona postsináptica que está en la parte de la cola. Te explico todo esto porque lo que se viene adelante en la capacitación es muy interesante y te lo garantizo. Por favor, Ismael, apóyame con la siguiente lámina. Bien, como les venía mencionando yo, la neurona siempre va a tener dos efectos, dos estímulos. El primero es un estímulo eléctrico. Básicamente, cuando hablamos de placa motora, quiere decir que hablamos la unión de un nervio y una porción de músculo. Vamos a encontrar nosotros, en lo general, el tema de la contracción, ¿no? Es muy común ver que hay pacientes que han sido posoperados, pacientes que están siendo sometidos a anestesia local, anestesia general, o en algunos casos un accidente que ha dañado la porción de los nervios. Recuerda que un conjunto de neuronas en masa viene a ser un nervio en específico, ¿correcto? Entonces, estos impulsos eléctricos por lo general son conducidos por aquella sustancia que yo ya te comentaba, que es la mielina, aquella sustancia acuosa, viscosa, medio aceitosa, rica en omegas, por si acaso 6, 9 DHA y el ARA. Y también tenemos estímulos químicos. Recuerda que las neuronas también llevan mensajeros químicos. En este caso podríamos mencionar a la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la epinefrina, entre otros compuestos muy, muy potentes a nivel de la unión neuromuscular y también la unión neurobioquímica, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la acetilcolina. Hay una enfermedad muy interesante que se relaciona con eso y a posterior lo vamos a seguir viendo. ¿Me ayudas, por favor, con la siguiente lámina, mi estimado Ismael? Bien, vamos a pasar a la siguiente para ya ir directamente al grano, porque lo que quiero que se entienda es eso, con la clasificación anatómica. ¿Me ayudas, por favor, con la siguiente lámina? Hola. Hola. Muy bien, con la siguiente lámina, por favor. Excelente. Entonces, hay una clasificación anatómica. La clasificación anatómica viene a ser todo lo que tú vas a poder observar, vas a poder palpar. Y correcto, estamos hablando de la matriz, una vez más, que es el cerebro, ¿no? Tiene un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo. Dentro del cerebro se van a ir dando algunas porciones que nosotros las llamamos lóbulos, por ejemplo, lóbulo frontal, temporales, parietales, el lóbulo occipital, que es la parte baja que tú estás viendo en esta imagen, por ejemplo, se encarga de asumir el control de la visión de la persona, ¿no? Y posterior nace el nervio ocular, un claro ejemplo, y podrás ver que lo que va bañando la columna vertebral como una red de cables ya es el conjunto de neuronas convertidas en nervios. Entonces, eso es todo lo anatómico que podemos ver. Vamos a pedir a la siguiente lámina, por favor, para explicar la composición funcional de este órgano, muy maravilloso, pero poco comprendido todavía por la ciencia. Y estaríamos hablando de una clasificación según la función. Quiero que me entiendas esto, porque es clave el que lo puedas duplicar y poder entender lo que estamos haciendo con Naturana, no únicamente es un tema de venta de productos o un tema de hacer una red profesional de multinivel, sino es crear agentes de cambio. Esa es la visión original. Recuerdo aquella vez cuando conversamos con el señor Álvaro Morán, hicimos un clic en absoluto y dijimos vamos a hacerlo, pero al máximo nivel. Entonces, una de las clasificaciones somática, que quiere decir aquella que siente, función sensitiva. Estamos hablando básicamente aquello que tú puedes controlar. Por ejemplo, en el tema de una sensación, yo te peñizco en este momento y tú vas a tener una reacción, un impulso, un estímulo. Quiere decir que tú puedes controlar la reacción o no la puedes controlar. El tema de la locomoción, en este caso la dinámica, ¿no? La biofísica del movimiento, también la puedes controlar porque estamos hablando de un sistema de función voluntario. Por otro lado, tenemos el tema autónomo y básicamente, y va muy específico a los órganos
que tengan un tipo de músculo en especial. Estamos hablando del músculo liso, ¿no? Por ejemplo, algunas vísceras como el esófago, cuya función es segregar mucina, algunas vísceras también como los propios pulmones, el hígado, el corazón. Y acá me voy a centrar un poco. Muchos preguntan, oye doctor, ¿tenemos un cerebro, dos cerebros, tres cerebros? La gente normalmente menciona que hay un tipo de cerebro y es el que tú y yo podemos conocer. Pero algo que me ha enseñado la ciencia médica es que no es así. Nosotros tenemos un segundo sistema nervioso y acá vamos a hablar del sistema nervioso gastroentérico. Estamos hablando entonces del sistema digestivo como tal y tú puedes entender que hay un tejido nervioso propio para este complejo de órganos muy independientes, así como el corazón, ¿correcto? Adelante, por favor, Ismael, con la siguiente lámina. Bien, esto es lo que yo les venía mencionando, ¿no? El sistema nervioso autónomo se divide en dos, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Algunos de los órganos que están implicados, por ejemplo, en el simpático, es la dilatación pupilar, la inhibición de la pupila, por ejemplo, es un tema de la reacción a la luz, ¿no? ¿Qué ocurre con muchos pacientes que han tenido tal vez alguna caída, un accidente de tránsito, por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico? Cuando uno va a evaluar las pupilas, estas no reaccionan y por ahí puede haberse afectado el sistema nervioso simpático. Tenemos el mantenimiento del tono muscular y esto es clave. Con el tema del parasimpático, por ejemplo, tenemos el control de la vesícula urinaria. Es algo que tú puedes controlar, recuerda, es autónomo. Así que, por favor, tiene un propio sistema de complejos directos proporcionados a esto, ¿correcto? Así que, por favor, con la siguiente lámina, para ir ya entendiendo más a fondo. Y justamente acá viene lo que realmente a ustedes como emprendedores, como networker o como distribuidores de un producto tienen que entender las enfermedades que van a afectar el sistema nervioso. Así que vamos a clasificarlas. Por ejemplo, hay un tipo de enfermedades que son las infecciosas. Te voy a hablar de un caso clásico del recién nacido. Cuando un recién nacido por ejemplo, tiene una exposición a ciertos agentes bacterianos, se puede exponer a una encefalitis, ¿no? En este caso, una encefalitis bacteriana, donde en las cavidades de la bóveda craneal van a acumular un exceso de líquido cefalorraquídeo, va a ser de una característica purulenta, pustulenta, van a conllevar a que el paciente pueda aumentar la presión intracraneal y lógicamente hay tratamiento cuando hablamos de una encefalitis. No, ahora tenemos, por ejemplo, otro tipo de enfermedades. Una de ellas es hereditaria. Y acá sí podemos hablar un tema de posiblemente un descuido durante la gestación, ¿no? Y estaríamos hablando de un caso típico de hidrocefalia. Normalmente, cuando una madre está gestando, debe tener dos criterios clásicos en el tratamiento. Uno, la vitamina madre, algunos la conocen como Supradil, y tienen que tener también un complejo de vitaminas, entre ellas el ácido fólico, el complejo B y el sulfato ferroso. Quiere decir que una madre que por lo general no tiene este complejo vitamínico dentro del proceso de gestación, el niño puede nacer con hidrocefalia. Quiere decir que el cráneo no puede sellar y tiene un exceso de producción a nivel de volumen en líquidos y eso genera un tema muy complicado. Hemos visto pacientes muy complejos con ese tipo de enfermedades. Las enfermedades degenerativas. Bien, quiero que recuerden la imagen de la neurona que yo les venía comentando y les voy a hablar de una muy interesante en este momento. Normalmente ustedes se habrán percatado que al momento de explicar la neurona como tal, ustedes podían ver dentro de la cola de la neurona un tono medio amarillesco, medio, es como un tubo que estuviera envolviendo al complejo neuronal y básicamente acá estamos hablando de la mielina. Una de las tantas enfermedades degenerativas es aquella destrucción de la mielina por algún agente inmunológico, algún agente bacteriano, fúngico, bacteriano, como quieras clasificarlo, pero hay una de aquellas que sí degenera y muy lenta, pero progresivamente también a la vez, que es la esclerosis
lateral amiotrófica o la esclerosis múltiple. No se sabe aún el mecanismo de patología o cómo es el proceso de enfermedad, pero lo que sí sabemos es que esta enfermedad puede degenerar la mielina y por lo tanto el potencial de acción, el estímulo eléctrico y la sensación no va a ser la misma, te lo garantizo, y aquella persona va a empezar a sentir flacidez, pérdida del tono muscular, va a empezar a perder el control de algunos esfínteres, el control de un miembro, por ejemplo, en este caso, el miembro inferior no va a poder moverlo de una forma voluntaria normal, o si lo hace, lo va a hacer con algunas dificultades, ¿no? Entonces, tenemos otro tipo de enfermedad degenerativa también, como es el Alzheimer, ¿no? Que ya también puedes conocer que es por la deficiencia de dopamina, también un agente importante dentro del sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo que tú tienes que evaluar. Tenemos un tipo de enfermedad por clasificación también que son las vasculares. Vamos a hablar de aquel paciente que es diabético, que tiene hipertensión o que ha tenido antecedentes de paro cardíaco, o incluso, esto suena cliché, pero funciona y se ha demostrado clínicamente que aquellas personas que tienen varices poco tratadas son aquellas que pueden desencadenar, en este caso, un accidente cerebrovascular, ya sea hemorrágico, donde haya un derrame típico, o ya sea hipoxémico. Por alguna razón, una capa de plaquetas, una capa de colesterol o un ateroma, como quieras llamarlo, obstruyó la arteria cerebral y empezó todo un problema de falta de oxígeno. Tenemos los aneurismas. Bien, creo que nos adelantamos cuando explicamos las degenerativas porque acá encontramos la desmielinizante, ¿no? Podríamos hablar de otra enfermedad también común como es el Guillain-Barré, ¿no? Que tiene una clínica diferente a la que viene a tener el síndrome de, en este caso, esclerosis, ¿no? Algunas enfermedades tumorales y algunos traumatismos. Bien, entonces, dada la explicación, vamos a continuar con la siguiente lámina, por favor, Ismael. Bien, vamos a tocar un poco acerca de las enfermedades mentales, ¿correcto? Lo que yo quiero que se entienda cuando se habla de enfermedades mentales, y voy a pedir la siguiente lámina, por favor, es que las podemos clasificar de algunas maneras. Hemos visto casos muy complejos donde se habla de esquizofrenia, por ejemplo, donde un efecto postraumático o un efecto social pueden haber hecho que la persona tenga delusiones, alucinaciones o algunos comentarios ahí dentro que su propia mente puede ir creando. Por ejemplo, uno de los signos clásicos es que un esquizofrénico puede decir que todo el mundo está en su contra o que todo el mundo lo está atacando, le quiere robar, entre otras características clásicas de la enfermedad, pero no netamente una enfermedad como la esquizofrenia. En este caso, tiene que ser por un efecto postraumático, ¿no? Dado a un hecho relacionado que le ocurrió en algunos años previos, sino también puede tener un origen orgánico. ¿Y a qué quiero llegar con un origen orgánico? Puede haber un pequeño tumor que está controlando aquella zona del cerebro. Y muchos médicos y algunos profesionales todavía lamentablemente no están siendo capacitados para poder abordar ese tipo de patologías. Pero ya que estamos hablando de las mentales, hablemos de la ansiedad. Si bien es cierto, todos tenemos un cuadro de ansiedad, es más, les comento, hace poco yo también estuve quizá pasando por alguno de esos casos, pero el tema está en poder revertirla, ¿no? Normalmente toda situación nueva o alguna experiencia nueva puede llevarnos a ese proceso. El tema es saber combatirlo. Cuando hablamos de depresión ya hablamos de un tema un poco más complejo. Mucha gente piensa que la depresión únicamente se está dando por un efecto social. Déjame decirte que si piensas de esa manera, estás equivocado. Yo te voy a refutar y te voy a demostrar por qué una persona con un efecto social puede tener una depresión no controlada. Pregunto, ¿cómo está el estado nutricional de esta persona? Normalmente, cuando una persona consume sus alimentos, lleva consigo a la ingesta un aminoácido esencial que se llama el L-triptófano. El L-triptófano se vincula con algunas moléculas del organismo, llámese magnesio, la principal, para poder sintetizar una hormona importante que se llama la serotonina. Escúchame bien lo que te voy a decir. Cuando hablamos de serotonina, hablamos de aquella hormona o de aquel neurotransmisor, en efecto, que se encarga de controlar el estado de ánimo. Entonces, no únicamente ver a una persona, a un familiar o a un paciente, en este caso, desde el enfoque de vista médico-psicológico, sino también abordarlo desde el tema nutricional, porque recuerda, estamos en un mundo donde la salud tiene que ser integral.
Así que bueno, hablamos de la bipolaridad, son aquellas personas que tienen un cambio de humor bastante brusco, sin causa aparente, pero los especialistas tienen que ser los que evalúen el caso, ¿correcto? Pasamos con la siguiente lámina, por favor, mi estimado Ismael. Bien, aquellas prevenciones que vamos a tener en cuenta. Pasemos con la siguiente para poder detallarlas. Ok, por ejemplo, ¿cómo prevenir el Alzheimer? Mencionábamos que el Alzheimer es una enfermedad neurológica del tipo degenerativo, ¿correcto? Generalmente por ausencia de algunos complejos. Lo clásico que nosotros podemos prevenir es que la persona tenga un estado mental activo. Yo no sé tú, pero nosotros los médicos somos unos lectores empedernidos y estoy seguro que los emprendedores en redes de mercadeo también son unos lectores empedernidos. Entonces, si es que tal vez tengas algún antecedente familiar con este tipo de enfermedad como es el Alzheimer, tú podrías estar directamente en un riesgo latente. Entonces, consejo clave, ponte a leer, así de simple. Segundo, consume algunos alimentos ricos en omegas, y eso es lo que yo venía. La alta cantidad de omega 3, 6, 9, DHA, el ARA, el pescado, generalmente los pescados de carne negra, son aquellos que tienen estos omegas en esencia y algunos frutos secos como las castañas, pecanas, entre otros. Bien, evita el consumo de cigarrillo. Muchos dirán, sí, doctor, pero es un gustito nada más. Déjame decirte lo contrario. Yo no sé tú, pero en lo personal yo conozco muy bien el compuesto del tabaco. El tabaco, una sustancia que es adictiva, pero tiene otro complejo mucho más agresivo, el cigarro, aquel que le da el color medio negro elegante, como quieras llamarlo, y se llama el alquitrán. Y el alquitrán no es otra cosa más que el sinónimo de la brea de la pista. Entonces pregúntate bien qué estás metiendo a esos pulmones. ¿Correcto? Bien, tenemos también que realizar las actividades físicas. Esto es clave, queridos amigos. Yo les quiero comentar algo. En algún momento pasé por el Hospital Nacional Hermilio Valdizán haciendo algunas prácticas justamente en salud mental, y algo clave que debe tener todo paciente neurológico es que tiene que ser reinsertado a la sociedad de una forma muy óptima y siempre vinculando al tema de las actividades de ocio. Por ejemplo, el deporte podría ser una buena opción, disminuir el tema de el colesterol en ingesta y controlar la presión arterial. Esto es clave. Si eres hipertenso, tienes a la mano un concentrado de circulación, tienes un açaí, por ejemplo, y esto de acá te va a ayudar a prevenir aquellos microinfartos a nivel cerebral y te garantizo que vas a tener una salud óptima. Pasemos a la siguiente lámina, por favor, mi estimado Ismael, para poder continuar. Bien, 9 consejos para prevenir la depresión. Esto es clave. Les venía mencionando que el tema de la depresión por lo general está relacionado al duelo, ¿no? Pierdes a un ser querido, a un efecto postraumático, de repente pasaste por una situación que no fue la más conveniente, o quizá a un tema social colectivo. Por ejemplo, el tema de la pandemia ha generado una depresión a nivel nacional y a nivel global. Mucha gente que no maneja el tema de las emociones no la va a poder superar. La depresión normalmente tiene un proceso, pero no procures que sea mucho más de 6 meses, te garantizo, porque si no es un tema muy patológico que puede llevar consigo un alto riesgo de automutilación, mutilación, suicidio o un riesgo alto de agresividad. Entonces tienes que evaluar ese tipo de características. Primero, expresa tus sentimientos. Esto es clave, ¿correcto? Esto es bastante clave porque si tú expresas los sentimientos, vas a liberar la mochila. En pocas palabras, cuando una persona de repente siente algún tema de culpa, lo más recomendable es que pueda decir, sí, ¿sabes qué? Me equivoqué, asumo el error y te sientes bien emocionalmente. Cuida la alimentación, ya les mencioné, alta en omegas de preferencias, comer bastante fruta, bastante verduras que tienen bastante aporte de fibra, un bajo tema de colesterol. Poner atención a ciertos síntomas, ¿no? Que por ejemplo es el aislamiento. Esto es clave. Yo no entiendo por qué la gente le gusta estar en cuarentena cuando no hay cuarentena. Esto me ha pasado muy seguido con algunos contactos, algunos pacientes incluso que hemos manejado. Tienes que darte cuenta, si no hay un evento social o si estás en casa y la gente está solamente aislada, posiblemente estés sufriendo de depresión y tú tienes que ser un agente de cambio, darte cuenta y poder acudirlo. Participar en la sociedad.
El ser humano por naturaleza es un ente social, recuerda bien esto. No es normal que una persona se aísle, no es normal que una persona pueda estar tratando de ser autosuficiente cuando hay un tema de emociones un tanto negativas, ¿no? Entonces recuerda, el vínculo más poderoso para poder superar la depresión es que se vincule con su entorno. Bien, evitar la ingesta de alcohol, apoyarse en la familia y en los amigos, hacer ejercicio, cuidar la higiene del sueño. Doctor, no entiendo, pero si yo me duermo a las 8, le pongo mi audio y estoy escuchando a bobadilla y toda la noche estoy haciendo así porque estoy en proceso. Déjame decirte algo, tremendo error en el que estás incurriendo. Normalmente el cuerpo es un reloj biológico y tú puedes acostarte a lo máximo a 12 de la noche y en evidencia puedes tener un sueño bastante conciliador. Recuerda, una persona que duerme menos o que no duerme un día, una noche mejor dicho, es un año menos de vida. Así que hazte la pregunta, ¿conviene dormir? Ojo, pero tampoco te anticipes con todo el día, ¿eh? Bien. Y solicita ayuda profesional. Dice esto, el mayor resultado del hombre en apuros es pedir ayuda. Así que ya lo sabes. Pasemos a la siguiente lámina, por favor, Ismael, para seguir continuando. Bien, productos. Ahora viene lo bueno. Hablando ya y entendiendo el proceso funcional, bioquímico y social del sistema neurológico, tenemos que aportar lo que generalmente hace falta cuando hay un proceso de enfermedad. En este caso, si hay deficiencia de omega 6, 9, DHA, ARA, colina, entre otros, el azaí cumple los requisitos. Mencionábamos también que hay enfermedades que son de origen cardiovascular, como un aneurisma, como un tema de hipertensión arterial, un tema de poca oxigenación. En este caso, el efecto cardioprotector del azaí también tiene unos beneficios muy poderosos. El café con ganoderma básicamente para prevenir el tema del control de azúcar en sangre, el tema inmunológico, y para mí es bastante clave entender esto. Finalmente, el concentrado prevención. Habían enfermedades por anticuerpos o inmunológicas, como les había comentado, el síndrome de Guillain-Barré, esclerosis múltiple, en algunos casos enfermedades bastante más aislantes a nivel social, como es el Alzheimer, ¿no? Y tenemos en un concentrado de prevención una sinergia de noni, guanábana, camu camu, piña, entre otros compuestos muy poderosos que van a hacer que este sistema inmunológico cerebral sea el más óptimo. Te voy a dejar con un pequeño dato y es algo que a mí me interesó. Así como cada célula en el cuerpo inmunológica tiene un nombre, por ejemplo, si hablamos del hígado, el hepatocito, del hueso, el osteoclasto, el sistema nervioso tiene una célula inmunológica que se llama la microglía cerebral. Estos productos actúan a nivel de la microglía cerebral y le dan un mayor efecto inmunoprotector. Así que ya lo sabes. Adelante, por favor, con la siguiente lámina, Ismael. Bien, el guanarpo macho. Hey, doctor, pero ¿por qué el guanarpo? No entiendo. Sencillo, mi amigo. Vincúlate con tu sociedad, haz mayor actividad física y algo importante del guanarpo es el chuchuasi. Yo no sé tú, pero a mí este compuesto me encanta porque lo que tiene es un sedante natural. Imagínate cuánta gente tiene problemas, en este caso, vamos a hablar del Parkinson. Un chuchuasi te puede ayudar, te garantizo eso. Tenemos el Nato Extreme. Sabemos que hay gente con ansiedad, con depresión. La mayor terapia que puede recibir este tipo de personas es tener energía pura. ¿Por qué? Le va a permitir aumentar los niveles de serotonina y eso para nosotros es clave y es un tratamiento que tú y yo debemos entender. Así que ya lo sabes, Naturana está siempre a la vanguardia y tenemos los mejores productos, los mejores asesores médicos, un sistema educativo poderoso que pueden hacer que tu negocio realmente explote si tú así lo quieres. Bien, adelante por favor con la siguiente lámina. El cuidado de los productos es clave. Almacénalos en lugares frescos. Una vez que estén abiertos, manténlos refrigerados. Utiliza las dosis correctas, de preferencia, consúltalo con tu líder ascendente y si no, con algún médico de la compañía que ellos prestos te van a poder ayudar, inclusive mi persona, ¿correcto? Pasemos a la siguiente lámina, por favor, hermano. Bien, y recuerda esto, somos Naturana, embajadores de la naturaleza y estamos construyendo tu legado. Ismael, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por la oportunidad esta noche. Yo atentamente me despido.
Muchas gracias, Fran, con esta tremenda capacitación. Gracias, familia Naturana. Muchas gracias por la conexión y nos vamos con todo. Somos Naturana, tu legado. Take your time to trust in me, and you will find infinity, 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 infinity. Take your time to trust in me, and you will find infinity, 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 infinity.